del libro Cosas Olvidadas, de Gustavo Robert, Mi lindo Julián. Argentina acababa de ganar el Campeonato Mundial FIFA 1978. Federico estaba estudiando para los exámenes parciales del mitad de año. Cursaba abogacía en una prestigiosa casa de altos estudios, la Universidad Nacional del Litoral, y le faltaba un año para recibirse. Vivía con sus abuelos en el barrio de Guadalupe de la ciudad de Santa Fe. Hizo un descanso para tomar un café. Tenía la vista cansada. Su septuagenaria abuela, doña Elba Assumpta Lorenzati, estaba en la cocina preparando la comida. En la radio, invariablemente sintonizada en LT9 Radio Brigadier López, comenzó a sonar un tango. La voz de la uruguaya Nina Miranda decía: ¿por qué me dejaste, mi lindo Julián? Tu nena se muere de pena y afán. En aquel cuartito nadie más entró y paso las noches llorando tu amor. Sin darle demasiada importancia a la música, Federico encendió la hornalla para poner la pava, momento en que escuchó un ruido a mocos. Desvió su mirada y frente a la pileta lavando la lechuga estaba su abuela secándose las lágrimas. Se acercó, le acarició su cabeza canosa y preguntó preocupado: nona, ¿qué te pasa? Nada, que ese tango me trae recuerdos, dijo con la voz entrecortada. ¿Este tango? ¿Por qué? Porque cuando yo tenía 15 años conocí a un muchacho que se llamaba Julián. Bueno, está bien, pero ¿por qué llorás? ¿Fue tu novio o algo así? No, nunca le hablé, dijo sin parar de moquear. Nona, ya pasaron 55 años y todavía llorás. ¿Te enamoraste de él?, preguntó más interesado. Julián Vizcacha Domínguez era un delincuente venido de Mendoza que trabajaba como matón para don Pedro Cernada, diputado nacional y caudillo de Valvanera. El Vizcacha era bastante conocido en su ciudad por vago y malentretenido, como se decía entonces. No se le conocía trabajo fijo, más que algún conchavo temporal en una finca o bodega, donde solía armar líos cada vez que se emborrachaba, cosa bastante frecuente. En realidad, los Domínguez eran dos: Pascasio y Julián, mal conceptuados, tanto uno como el otro. Allá por el verano de 1923, estaban escasos de metálico y se acercaron a una bodega para conseguir algún trabajo temporal. Lograron ser contratados para la vendimia, época en que la demanda de mano de obra es mayor que la oferta. Como era de esperarse, no se esforzaron en el trabajo y mantuvieron una pésima relación con los otros empleados, entre los que había algunos personajes tan pendencieros como ellos. A Julián le decían Vizcacha porque tenía los dientes incisivos superiores desproporcionadamente grandes. Además, en su cabello negro poseía un mechón canoso de nacimiento que semejaba el pelaje del roedor. Y a pesar de que de muchachito le habían puesto ese apodo, no le gustaba en absoluto que lo llamaran de esa manera. Al terminar la vendimia, tal como se acostumbraba, el patrón ofreció un asado a sus trabajadores. Hubo guitarreada, se cantaron cuecas, tonadas, se jugó a la taba, se bailó y, por supuesto, se tomó mucho vino. Escúchame bien, Rubencito. Andá al almacén de Di Santi y comprá una lata de té tigre. ¿Me escuchaste bien? Sí, abuelita, té tigre. El niño de 6 años miraba a su abuela con ojos grandes llenos de emoción porque era la primera vez que haría una compra solito. Te repito, hijito, té tigre, una lata como esta. Fíjate que tiene un tigre dibujado. ¿Estamos? Toma el dinero, agárralo bien fuerte, así no se te pierde. El niño salió corriendo hacia el almacén donde también vendían vino a granel. Los clientes llevaban la damajuana y el almacenero, un piamontés bastante amarrete que a veces bautizaba las bordalesas para que rindieran más, lo vendía por litros. Rubencito entró
y se paró frente al mostrador que le llegaba a la altura del mentón. «Hola, ¿qué necesitas, bambino?», preguntó el propietario. «Buen día, don Luis», intentó decir el chiquito, en momentos en que una voz con tono molesto lo interrumpió. «Buen día, con usted quiero hablar», dijo un gringo gigantón mientras daba un manotón sobre el mostrador. El niño se sobresaltó. «Buen día, ma, ¿qué sucede que viene tan enojado?», preguntó el almacenero. «¿Qué sucede? ¿Usted toma este vino que vende?». «Seguro, no le voy a comprar a otro almacenero», contestó ya algo molesto Di Santi. «Entonces se toma la porquería que nos está vendiendo». El clima empezó a templarse en el local. El niño nervioso dijo en voz alta: «Don Luigi, mi abuelita me mandó a comprar una lata de té Tigre», mientras miraba tentado los bizcochitos Canale que se veían a través de la ventanita de vidrio circular de la lata. «¿Qué? Ah, sí, té. Tomá, bambino, son 15 centavos». Y extrajo de la estantería una lata de té Sol. «Perdón, mi abuela me dijo que tenía que tener un tigre dibujado y esta tiene un sol», señaló el niño. «Ma, el tigre está escondido adentro, no abras la lata si no se escapa». «Andá, bambino», respondió ofuscado el almacenero. Rubencito llegó a su casa y le entregó a la abuela la lata de té. «Te dije té Tigre, Badola», reprendiéndolo. «No, abuela, el tigre está adentro, me lo dijo don Luigi». Con un coscorrón la abuela respondió: «Pero qué gringo desgraciado este Di Santi». En el ferrocarril oeste llegaron a Buenos Aires los hermanos Julián y Pascasio Domínguez. Se alojaron en una pensión de San Telmo a 1,25 cuadras de Plaza Dorrego, creada en el año 97, en el predio donde se ubicaba el mercado de comercio que demolieron. Ni bien llegaron, comenzaron a frecuentar prostíbulos, patios de baile y otros lugares para aprender la música de moda, el tango, cosa que en Mendoza no era tan popular. Pascasio era bastante patadura y le costaba mucho bailar con algo de soltura. Julián, por el contrario, aprendió con rapidez y se destacó en la pista enseguida. El hecho de ser un muchacho joven y con cierta pinta, a pesar de los dientes y de ser un buen bailarín, hizo que fuera bastante mentado al poco tiempo de llegar. Estaba sin trabajo y la policía no tardó en ficharlos. Andaban siempre de noche bochincheando y algunas veces habían sido llamados al orden por los vigilantes que hacían las rondas nocturnas. Había que velar el sueño de los vecinos y no era cosa que estos dos cuyanos que volvían a la pensión siempre cantando en voz alta despertaran a la gente trabajadora. Tanto Julián como su hermano eran, además de pendencieros, hábiles peleadores y cuchilleros. La prueba la dieron una noche en una milonga. Estaba el ambiente como siempre, alegre y distendido, cuando aparecieron 5 marineros ingleses muy corpulentos. Los forasteros se sentaron y empezaron a beber cerveza a baldes. El cambio monetario les convenía y se daban el lujo de tomar más del doble que en su país con la misma cantidad de dinero. Los porrones de terracota esmaltada de cerveza Biecker llegaban uno tras otro a la mesa de los marineros, que de divertidos pasaron a ser pesados. Los Domínguez estaban bailando, y Pascasio notó que los gringos se reían de los dientes de su hermano y de los firuletes que dibujaba en la pista. Detuvo su baile y se arrimó solo a la mesa encarando al más corpulento. «Che, mister, ¿qué te pasa a vos?», mientras se abría el saco para tener el cuchillo a mano. «¡Wow! ¡A midget!», comentó entre risas el inglés a sus compañeros. «A mí háblame en Castilla, gringo de mierda», respondió desafiante. Una de las primeras palabras que los marineros suelen aprender cuando llegan a un lugar son los insultos. «Mierda, ¿are you talking to me?», preguntó el extranjero, que había comprendido el insulto. Mientras tanto se paraba con su 1,95 m de músculo y se disponía a pelear. Julián, advertido por su pareja, se acercó a auxiliar a su hermano. Ya no era 1 contra 1, sino 2 contra 5, porque el resto de los marineros los rodearon.
Los domínguez se pusieron espalda contra espalda y los 5 ingleses le saltaron encima antes de que lograran sacar sus cuchillos. Pascasio tomó un porrón de cerveza y le asestó un golpe en la cabeza al primero que lo quiso agarrar. El inglés se desplomó inconsciente con un buen tajo detrás de la oreja izquierda. Julián dio un puntapié con sus botines de punta en medio de los testículos del otro, que se agachó retorciéndose del dolor. Eso les dio tiempo para sacar sus fierros, lo que frenó el ímpetu de los atacantes, que sacaron sus navajas marineras. El vizcacha, con su cuchillo en la derecha, tomó con la izquierda una silla y se la arrojó al inglés, que trastabilló. Aprovechó ese segundo para saltarle encima y clavarle la hoja hasta la mitad en el muslo, dejándolo tirado en el piso a los gritos. Entretanto, Pascasio hizo lo mismo con la mesa y le clavó el suyo en el hombro de un rival. Quedaba solo un inglés entero, quien con su rostro aterrorizado vio cómo lo arrinconaban ambos hermanos para cobrarse la ofensa. Tal vez la Virgen Estela Maris se apiadó del marinero, porque a último momento se oyó el silbato de un policía que junto a otros 3 entraron a poner las cosas en orden. Fueron directamente a arrestar a los cuyanos. Los esposaron y en cuanto llegaron a la puerta del local, el propietario fue y les habló. Son 2 tigres, agente. Los 5 gringos los provocaron y estos 2 criollitos coparon la parada. Ellos no son los culpables. Yo no sé quiénes empezaron, pero estos 2 los dejo en la sombra un tiempo. A los ingleses que se los lleven al hospital, mientras arrestaban a Julián y a Pascasio. Se labró el acta y los dejaron en Gallola unos días. Don Pedro Cernadas, caudillo de Valvanera, no tardó en enterarse de la trifulca. Se acercó a la comisaría y habló con el jefe. Buen día, comisario Peláez. Oh, don Pedro, ¿cómo está usted? ¿Qué lo trae por estos lados? Me enteré de 2 muchachos que son bien guapos y usted los tiene aquí de visita. ¿Puede ser? ¿Tiene alguna referencia de ellos?, preguntó el político. Sí, don Pedro, son 2 hermanos que llegaron hace poco de Mendoza. Son bastante barulleros y no se les conoce trabajo fijo. ¿Por qué me pregunta? ¿Hicieron algún desmán que yo no sepa? Ocurre que el rubio Ferreira se fue de vuelta a sus pagos en Gualeguay y ando necesitando un par de buenos hombres como para que me cubran la espalda. Allí están los 2, don Pedro. Pase y hable con ellos. Entró el comisario a la celda, acompañado por el caudillo, y les habló con autoridad. Escúchenme bien. Este señor es don Pedro Cernadas, el hombre más respetado de Valvanera. Abran las orejas porque quiere conversar con ustedes. ¿Entendido? Los hermanos, sin emitir sonido, hicieron un gesto de aprobación. Buenos días, muchachos. Supe que están sin trabajo y entre ustedes 2 solos les pararon el carro a 5 gringos. ¿Es verdad? Sí, pero ellos vinieron a atropellar, señor, advirtió Julián. Lo sé. Y como ando necesitando gente para que me cubra la espalda, se me ocurrió ofrecerles trabajo. Yo los puedo sacar de acá. Eso sí, un paso que den torcido y los hago encanar de vuelta. ¿Están de acuerdo?, advirtió con tono amenazante. Los jóvenes, no teniendo demasiadas alternativas, aceptaron la oferta. El caso lo tiene el juez Bernardes, don Pedro, informó el comisario. Muchas gracias, Peláez. Hoy mismo lo pongo al tanto, respondió el caudillo mientras se retiraba. Hortensia, ¿dónde compraron este vino? Es asqueroso. Su esposa entró con la fuente de tallarines a la boloñesa como le gustaba a toda la familia. Lo compramos en lo de Di Santi. ¿Por qué? Es el mismo de siempre, comentó sorprendida. Haceme el favor, Elvita. Esta tarde anda al almacén y decile que nos cambie la dama Juana. Cállese, que hoy ese descarado le dio a Rubencito cualquier marca de té y para colmo le mintió, comentó su suegra. Elba, la hermana mayor, cumplió su orden rigurosamente y después de la siesta caminó a lo del piamontés. Buenas tardes. ¿Qué buscas, Vela? Saludó Di Santi. Mire, don Luigi, mi papá me pidió que le cambie el vino porque no está bueno. Ma no entiendo niente. Es el vino de siempre. Hoy llegó otro cliente a quejarse, dijo el italiano. Ah, también mi abuela me dio esta lata de té para cambiarla y me dijo que la próxima vez que lo engañe a mi hermanito para venderle cualquier cosa no le compra más. Scusi, ragazza,
Estaba nervioso cuando vino el bambino, argumentó el almacenero mientras llenaba la nueva damajuana y cambiaba la lata de té. Elba era una jovencita nieta de italianos venidos por la década de 1880 que se habían afincado en San Telmo. Su papá y su abuelo eran zapateros. Ella tenía una hermosa figura con rasgos muy bellos. Sus ojos eran celestes y su melena llamativamente blonda. Solía ir a la Plaza Dorrego los domingos al atardecer con sus amigas. Allí se armaba la retreta donde la pequeña banda tocaba hermosas melodías en una glorieta. A veces las chicas se sentaban en los bancos y los muchachos daban la vuelta a la plaza caminando para verlas. Otras veces los muchachos se sentaban y eran las niñas quienes hacían el paseo. En otras oportunidades los varones giraban en un sentido y las damas en otro. El objeto era cruzarse con todas para echar alguna miradita o cuando había alguna atracción, una sonrisita a quien le gustaba. A Elba le atraía uno delgadito, no muy alto, con dientes de conejo pero con lindos ojos y un raro mechón blanco que le nacía en la frente, y él peinaba hacia atrás. Solo sabía su nombre, Julián, y que siempre estaba acompañado por su hermano. Desconocía a qué se dedicaba, de dónde venía, ni ninguna otra información más que la que brindaba su apariencia. Bueno, nona, al final, ¿qué pasó con el Julián ese, que te pone tan triste?, indagó Federico. Nosotras estábamos en la retreta una tarde y vinieron a contarme mis amigas que Julián había muerto, dijo rompiendo otra vez en llanto. Calmate, nona, ¿cómo murió?, insistió el nieto. No sé, lo único que pude averiguar es que el hermano lo mató sin querer de un bolazo en la cabeza. ¿Cómo un bolazo? Un balazo, dirás, nona, corrigió el joven. No, hijo, un bolazo con una boleadora. Federico no pudo contener la risa. Entre tanto apagó el fuego y se hizo un café. Vos te reís porque no lo conociste, reprochó la abuela. Dándose cuenta que había herido su susceptibilidad, el nieto respondió mientras la abrazaba. Perdóname, nona, ¿te hago un té? Iba finalizando la jornada en la bodega. El patrón había pagado y ya todos los trabajadores estaban bastante borrachos. Mientras caía la noche estival mendocina, un bromista de esos que nunca faltan, empezó a reírse de Julián. Huevón, a vos te parió una coneja, po, se burló el chancho Pombal. Gordo, tené cuidado con lo que decís, respondió el vizcacha, quien no era un tipo de amenazar, sino de actuar. Dale, overo, ¿te pintaste el pelo?, insistió el borracho. No me busques, chancho, volvió a advertir Julián mientras se paraba. Pascasio lo tomó de la muñeca y le susurró. Tranquilo, hermano, a este gordo hueón ya le vamos a ver lo que comió. Terminado el asado, cada uno se encaminó hacia su casa. Pombal vivía detrás de la bodega. En la oscuridad iba ingresando a las viñas y se encontró con el vizcacha que lo esperaba. «Así que vos sos malo, gordo de mierda», preguntó desafiante. «Mirá, enano, yo te voy a enseñar», y se arrojó con toda su humanidad sobre Julián. El joven dio un salto rápido para un costado, sacó un cuchillo berijero que usaba en la bodega para no llamar la atención y le abrió la panza a su obeso oponente. Pascasio estaba alerta, pero no necesitó intervenir. 2 o 3 estertores y el alma de Pombal estaba tocando la lira con San Pedro. «Sacale la paga», dijo Pascasio. «¿Y ahora qué hacemos con el chancho este?», preguntó Julián. «Y hay que esconderlo. Allí hay un carro», afirmó el hermano. Luego de buscar una ropa en su casa, se fueron directamente a la estación de tren. Los Domínguez empezaron a trabajar para don Pedro y a pesar de que con el caudillo se esmeraban en aparentar buena conducta, no dejaban de ser unas sabandijas. Cuando tenían un tiempito se hacían una escapada para el lado de Flores o Morón a robar en las quintas algún cordero o un ternero para carnearlo y hacerse unos pesos extra. En la milonga gastaban todo lo que ganaban y siempre andaban con lo justo. Los pingos que cabalgaban, por supuesto, eran robados, igual que los aperos.
La vio en la retreta y al punto la gringuita Lorenzati le entró al Vizcacha por los ojos. Podría decirse que el bichito del amor le estaba empezando a picar al cuyanito. Sabía que era la hija del zapatero y averiguar dónde vivía no le resultó muy difícil. 2 o 3 veces por semana se paraba montado en la esquina de la casa de ella y la esperaba paciente solo para verla salir de la mano con su hermanito rumbo al almacén. Ella percibía su presencia y mirándolo de reojo le regalaba una sonrisita. Estuvo varias semanas cumpliendo esa rutina hasta que un sábado a la mañana se decidió a hablarle. Justo cuando su caballo había hecho un par de trancos para encarar a la muchachita, Pascasio llegó al trote y le gritó: «¡Julián, vení!». El Vizcacha giró su cabalgadura y preguntó qué ocurría. «En un camino no muy lejos de acá anda un potro suelto. Si lo agarramos podemos hacerlo guita», dijo su hermano entusiasmado. Ambos jóvenes salieron al galope corto, en búsqueda del animal. Luego de un rato de andar lo vieron a unos 200 metros. Era un hermoso lazán gateado que se espantó al verlos venir. Como iba sin jinete, el potro corría más ligero que los 2 matungos de los Domínguez. Y viendo que la presa se les escapaba, Pascasio gritó: «¡Dejá que yo lo voleo!», mientras desataba al galope las boleadoras de la montura. Tomó con fuerza la manijera y comenzó a hacer girar a gran velocidad las bolas. Julián iba galopando a su lado sin prestar atención a la poca distancia de su cabeza que pasaban zumbando las esferas de piedra. Su caballo se asustó con una perdiz que salió de entre los pastos. Dio un salto hacia un costado y el cráneo de Julián sonó como una sandía que se quiebra, al partirse su hueso occipital con una bola que lo impactó desde atrás. Cayó hacia adelante con el pie enganchado en el estribo y su matungo lo pisoteó un par de veces antes de detenerse asustado. «¡Hermano!», gritó Pascasio desesperado. Don Pedro Cernadas se encargó de aclarar la cosa en la justicia. Se la declaró muerte accidental. El domingo en la retreta se acercaron 3 amigas a Elba y le dieron la infausta noticia con el correspondiente pésame. Acongojada, corrió a su casa, se encerró en el dormitorio a llorar. El domicilio del zapatero era una típica casona italiana con puertas y ventanas altas, con zaguán y dos balcones que daban a la calle. Uno de esos balcones era el dormitorio de Elba. Hacía calor y la cortina enrollable de esterilla estaba totalmente baja, aunque la ventana se hallaba abierta. Alrededor de las 10:30 de la noche, escuchó unas guitarras y una voz comenzó a cantar Julián, un tango que se acababa de estrenar. Eran los amigos del Vizcacha que venían a hacerle el homenaje a la viuda. Ella nunca más dejaría de llorar cuando oyera ese tango. Con el tiempo se casó con Arístides, un mecánico de Santa Fe, pero su esposo jamás supo por qué le emocionaba tanto escuchar la canción. Las quejas por el mal gusto del vino se repitieron con varios clientes más. El padre de Elba y Rubencito devolvió nuevamente a la dama Juana y nunca más compró vino en ese almacén. Di Santi todavía estaba tomando una que había llenado con vino de otra bordaleza. Por eso no se explicaba lo que ocurría. En 3 días el contenido de la barrica se agotó repentinamente. Extrañado, el almacenero intentó moverla y vio que estaba pesada. Buscó una masa, un cincel y abrió la tapa. Una bocanada de vómito le subió a la boca y se tapó la nariz al ver horrorizado que en el interior estaba el gordo pombal teñido de rojo, macerando el contenido. El carro de la bodega estaba lleno de bordalezas para enviar a Buenos Aires. Los Domínguez destaparon una, arrojaron parte del contenido a la acequia y metieron el cadáver adentro. Tomaron el primer tren a la capital. Los 3 viajaron en el mismo convoy, solo que el infortunado gordo lo hizo bien regado en un vagón de carga. Con el dinero de su víctima, más lo que ellos habían cobrado, los hermanos vivieron un tiempo hasta que dieron con don Pedro Cernadas,
quien los puso en el buen camino. Todo San Telmo se enteró de lo sucedido, pero Elba jamás relacionó la anécdota del vino con su fallecido pretendiente. Su padre nunca olvidó qué clase de asqueroso varietal había bebido de la bordaleza de Di Santi. Pero lo que solo nosotros sabemos es que la Gringuita y su familia se salvaron de tener en su casa al lindo Julián, porque en realidad no era lo que se podría llamar un muy buen candidato.